apariencia de empresarios chinos, pero en buena medida siempre tienen que responder a los dictados del Partido Comunista, no se pueden correr mucho, ¿no? De lo que le diga el gobierno. No, sí, claramente. Justamente Jack Ma proclamó, digamos, más libertad financiera, criticó el modelo que tiene China de emprendimientos de empresas, por así decirle. Bueno, y de repente a la noche para la mañana desapareció. También, mira qué curioso, Patricio, ¿no? Jack Ma es justamente uno de los promotores de la Agenda 2030 para las Naciones Unidas, que seguramente ahora vamos a hablar más adelante. Esta agenda tiene grandes promotores. Él tuvo también alguna declaración antiglobalista en una conferencia que dio junto a Elon Musk, el dueño de Tesla, que es la contracara de Bill Gates, ¿no es cierto? Y Elon Musk dijo en un momento, es mentira que vamos a la superpoblación, vamos a un colapso demográfico. Empezó a tirar datos de nacimientos en varios países. China estaba en 1,4 hijos por matrimonio, pero más China tiene por lo menos 50 millones de varones solteros que no se van a poder casar, porque ¿viste? Ellos abortan mucho y abortan sobre todo más mujeres que varones. Entonces se calcula que China en los próximos 50 años va a bajar unos 500 millones de habitantes, ¿cierto? Eso, digamos, aparentemente es irreversible. Y Jack Ma lo aprobaba, le da la razón, dice, sí, tiene razón, vamos a un colapso demográfico. Se está dando también en América, en Europa gravemente, pero en algunos países de Sudamérica también, y en algún país africano también empieza a aparecer. Si hay países que desbordan, como Indonesia, pero antes o después eso van a terminar en un conflicto interno por los recursos. Pero en líneas generales el mundo tiene un grave problema para sostener su población. Incluso un país como Rusia, que es un país donde se fomenta el matrimonio, se combate el aborto, digamos, hay una impronta muy fuerte de la Iglesia Ortodoxa rusa en las costumbres, sin embargo, le está costando a Putin lograr, creo que logró ahora la renovación poblacional, ¿no? Ellos venían perdiendo, desde que cayó la Unión Soviética, moría más gente que la que nacía. Hace unos años logró emparejar, pero todavía está lejos de lo que necesita, ¿no es cierto? Y después varios países, Hungría, Polonia, que son países donde las condiciones de vida han mejorado muchísimo desde el comunismo. También el tema de que hay ahora mayor oportunidad de desarrollo ha llevado también a una disminución poblacional. Hungría lo combate fomentando muchísimo los nacimientos, pero esto es un problema. Y eso me llamó la atención porque lo que dijeron Jack Ma y Elon Musk es lo contrario de lo que quieren los globalistas como Guillermo Puertas, que quiere, ¿te acordás que dijo en una conferencia TED? Dijo, si le encajamos una agujita a todo el mundo, vamos a pasar de 9.000 millones a 7.000 millones. Es decir, el tipo dijo, con un remedio va a haber menos gente que antes. Yo no entiendo cómo a nadie le saltó el cuello y decirle, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué clase de remedio es que va a producir más muerte que curas? Eso la gente lo escuchó como quien escucha llover, con esa pasividad propia del hombre moderno que ha perdido toda sustancia y todo entendimiento profundo, ¿no es cierto? Está todavía esa conferencia, vos sabés que la primera vez que escuché eso, porque esto, a ver, para los que nos están escuchando, ¿no? Uno tiene que, porque sí, hay un montón de lo que se denominan fake news, hay un montón de noticias basura, por decirlo así. Uno tiene que tener la capacidad de discernir qué noticia es real y cuál no, ¿no? Ir a buscar, hoy tenemos herramientas como Google, tenemos todo el alcance de la mano, donde uno puede chequear enseguida si es cierto o si no, va directamente a la fuente. Vos sabés que, perdoná que te tutee, ¿no? Por ahí Sí, se me hace. no, terrible. Pero Yo la vi, perdón, yo la conferencia la vi. yo Yo la vi la vi. completa y me quedé, viste, pasmada, pero nadie reacciona ante lo que está diciendo este hombre. Claro, yo pensé que estaba ante una de estas noticias que giran a veces, que por eso son estrambóticas. Y cuando voy directamente a TED, busco Bill Gates y te aparece la conferencia, dura casi 2 horas, en donde hace todo un discurso sobre el calentamiento global, esta idea del desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030, también otro de los temas que plantea, ¿no? Y en donde podemos ver que está todo entrerelacionado, ¿no? Que todo tiene que ver con todo, como dice el refrán. La idea de combatir el cambio climático, que es el nuevo enemigo, ¿no? Que tienen los globalistas, el globalismo,
la progresía transnacional, como le dice un politólogo estadounidense, John Fonte, ¿no? Es el nuevo enemigo, y a cambio de la enfermedad que ellos crearon, ahora nos venden el remedio, que sería esta especie de capitalismo inclusivo, o lo que Klaus Schwab llama capitalismo stakeholder, ¿no? De partes interesadas. Y es una visión interesante. Recordame el nombre de ese autor. Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, que es el que desarrolla la idea filosófica, porque es una idea filosófica. Si uno lee el libro El Gran Reseteo de Klaus Schwab, que salió el año pasado en junio, ¿no? El libro del COVID-19, que es un manifiesto. Básicamente, ese libro de Klaus Schwab es un manifiesto del pensamiento globalista. Ahí lo podemos dividir en tres grandes partes, ¿no? La primera parte, donde habla del macro reset, ¿no? Donde ahí primero se hace un análisis de lo que ha pasado con la pandemia, entre comillas pandemia, las causas, demás, cómo el mundo llega a eso, comparándolo con anteriores epidemias, y un sinfín de cosas que no tienen sentido ahora. La segunda parte, que habla del micro reset, y ahí plantean futuros escenarios, ¿no? En la geopolítica. Y la tercera parte, que es la parte quizás más filosófica para leer y tener en cuenta, que habla del individual reset, ¿no? El reseteo individual, en donde se habla y se plasma la idea de redefinir la humanidad, Patricio. Eso ya me da un poco de miedo. Sí. Y hay un concepto, ¿no? Que es muy interesante, que se trabaja en todos estos foros globales o en los organismos supranacionales, que seguramente lo vendrás escuchando, que a poco lo van tratando de insertar en el sentido común, ¿no es cierto? Que es el concepto de resiliencia, ¿no es cierto? ¿Cómo? Explícanos, ¿cómo es eso? Bueno, uno va al diccionario y resiliencia aparece la capacidad de superar hechos traumáticos, ¿no es cierto? Y es muy interesante porque en el libro lo que hace, trata de justificar la destrucción de las industrias, ¿no? Del comercio, los trabajos en los que se funda la clase media y las clases populares, diciendo de que, bueno, una visión de tipo darwinismo social, si se quiere, en donde, bueno, hay que apostar a la resiliencia, ¿no? Que de esto se aprende y que salen los más fuertes, aquellas industrias que tuvieron capacidad de adaptarse durante la pandemia. Justamente esas capacidades, las que tuvieron capacidad de adaptarse en la pandemia, son las grandes Big Tech, ¿cierto? Como decís vos, el señor Puertas, el chico Zuckerberg, Jeff Bezos. Bueno, con el tema de la crisis, la fortuna de Jeff Bezos en un día subió tal fue el porcentaje que ganó 14.000 millones de dólares en un día por valor financiero. Y su ex mujer, de la cual está separado, pero se quedó con un paquete de acciones, la fortuna de la esposa creció sin hacer nada, 4.000 millones de dólares en un día. ¿Vos te das cuenta? Eso es una economía ficticia. No hay producto, no hay trabajo detrás de eso. No, es tal cual, y vos fijate que, y esto quiero que queden claro, ¿no? Para quienes los escuchan, porque yo veo quizás a veces que se pone el eje en otros asuntos y no en este, ¿no? Porque tenemos que ver quiénes son los que se beneficiaron con esto, Patricio, que para poner blanco sobre negro sobre lo que está pasando. Como bien mencionás, Jeff Bezos hizo una fortuna durante la pandemia. Amazon, el balance anual del año 2020 le dio por arriba del 69% en relación al 2019, ¿no? En el 2020 ganó 69% más. En el segundo trimestre de 2020, ¿no? En plena pandemia, las acciones se dispararon por arriba del 169%. La verdad que son números exorbitantes. Lo mismo Facebook, que cerró el año con crecimiento anual del 60%, lo mismo Google, Microsoft, ni hablar. Y quisiera que queden claro esto, ¿no? De quiénes son los que se beneficiaron al mismo tiempo que se destruyeron 250 millones de puestos de trabajo según la Organización Internacional del Trabajo, donde según datos del Banco Mundial, perdón, Patricio,
50 millones de personas van a entrar en la pobreza extrema, en la indigencia, ¿no es cierto? Lo que es se abre una desigualdad económica jamás vista. Y justamente ahora la elite financiera global viene a decir que quieren cerrar la grieta, la brecha económica que ellos han abierto. Figuras como este personaje que voy a poner en pantalla, supongo que también se benefician, ¿no? Soros. Vos Digo, sabés que este hombre también se beneficia, digo, personajes como Soros. claramente es de hecho quien ha incitado, digamos, a la Unión Europea a que se coloquen bonos de los estados soberanos perpetuos, ¿no es cierto? Recordemos el caso de España, por ejemplo. Ni hablar que es uno de los ideólogos, uno de los también, ¿no? de los intelectuales del establishment, ¿no? En el sentido gramsciano, es un verdadero intelectual orgánico del establishment mundial, quien está detrás de todas las políticas antinatalistas, eugenésicas y de género que podemos ver que han traído su resultado en Europa, ¿no? Resultado positivo para esta clase global, ¿no? Porque se ha conformado una nueva clase global, y lo digo en sentido estrictamente marxista, ¿no? Que ninguno se ponga mal porque cita Marx, pero se ha conformado una verdadera clase global. De hecho, Warren Buffett asumió, dijo, sería tonto pensar que no hay lucha de clases, hay una lucha de clases claramente y la estamos ganando nosotros, dijo Warren Buffett. Sí, estamos ganando los ricos, dijo incluso, ¿no? Sí, sí. Estamos Y ganando bueno, los ricos. clase global, ¿no? Que sea una clase global apatria, ¿no? Que se basa básicamente en estas ideas de la transmodernidad que podríamos definir como transhumanista, transgénero, ¿no? Transnacional, transeconómica, que no tiene, como insisto, no tiene patria, y lo único que distingue no son ciudadanos, porque no creen en las soberanías. De hecho, podemos ver cómo con esta idea de gobernanza global se intenta destruir a los estados, reducirlos a la mera administración, ¿no? Con gobiernos que cumplan la función de policía, y policía en dos sentidos. Policía en el sentido represivo, como podemos ver que se está aplicando las políticas durante la pandemia, y policía en el sentido, como lo definía Carl Schmitt, de mera administración de la normalidad, ¿no es cierto? De una nueva normalidad. O sea, se borra de los estados y de los gobiernos el concepto de lo político, ¿no? Definir quién es el enemigo. Y claramente, justamente, tienen intenciones de que no se conozca el enemigo, pero gracias a canales como el tuyo y de otra mucha gente, los rostros hoy de ese poder invisible, como le decía, ese poder sin rostro, como le decía Pasolini, hoy los podemos conocer y son estos muchachos como el que está ahí en pantalla, esta casta de Silicon Valley, y bueno, y los grandes banqueros del mundo que dominan buena parte de la humanidad hace años. Bueno, evidentemente este modelo va al gobierno mundial. Pero hay un personaje que siempre ha demostrado hasta en su imagen, ¿viste? El hombre patriota, se sacaba fotos con felinos, hasta con un oso, haciendo tiro al blanco, se iba con un submarino ruso al Ártico y se tiraba al agua fría. Este parece que no lo corren con la vaina y ha dado un discurso que yo diría por lo menos bastante patriota, ¿no es cierto? Es decir, da toda la impresión de un hombre